Cereales capaces de fijar nitrógeno del aire o vegetales inmunes a los patógenos son proyectos en los que trabaja el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Sus instalaciones cumplen una década entregada a la investigación para mejorar la producción agrícola y forestal de forma sostenible. Un centro mixto del INIA y la Universidad Politécnica de Madrid que está en la vanguardia de la biología computacional. El reportaje es de Paz Cámara. Observar lo pequeño para alcanzar lo grande. Con ese principio transcurre la investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Uno de sus proyectos lo lidera el bioquímico Luis Rubio. Persigue hacer realidad un sueño: buenas cosechas de maíz y arroz para agricultores de países pobres sin usar fertilizantes nitrogenados. La Fundación Bill y Melinda Gates lo financia desde hace 7 años. Uno de los motivos por los que lo financia la Fundación Gates es incrementar la productividad de las cosechas en países del África subsahariana. Esta productividad está muy limitada por falta de nitrógeno en esas cosechas. Entonces, si se consiguen variedades que no dependan de fertilizantes, serán más productivas y bueno, les darán más beneficios. El desafío es enorme porque intentan crear algo que aún no existe: plantas que en vez de nutrirse con abonos nitrogenados del suelo, fijen por sí mismas nitrógeno gaseoso del aire. Conseguirlo requiere cambios genéticos. Necesitan introducirles genes de bacterias que codifiquen proteínas de nitrogenasa. La nitrogenasa es una enzima es una proteína que cataliza una reacción. Y esta reacción en concreto es la conversión del nitrógeno gaseoso del aire en amoníaco. Y este amoníaco es la fuente de nitrógeno preferido por la mayoría de los microorganismos para hacer proteínas. Esa proteína, que solo hacen algunas bacterias, para hacer esa nitrogenasa hace falta leer bien correctamente las instrucciones de un número de genes. Este número de genes viene a ser algo así entre 10 y 20 genes. Nosotros lo que tenemos que intentar es que nuestras plantas y nuestras levaduras sepan interpretar esos mensajes. Una vez que están los genes dentro de la planta de tabaco, producen proteínas de nitrogenasa y nosotros cortamos esas plantas, las metemos dentro de estas cámaras, rompemos las células y extraemos las proteínas. Una vez que extraemos las proteínas, las dejamos congeladas en nitrógeno líquido y cuando queremos mirar si la proteína es funcional o no, volvemos a estas cámaras. La fijación de nitrógeno es un proceso bioquímico muy complejo. No se transmite por un solo gen, por eso los científicos mezclan genes de bacterias distintas. Si uno quiere utilizar todas las piezas de una misma bacteria, no funciona bien. Entonces nosotros usamos muchas bacterias distintas. Algunas de las piezas son completamente sintéticas, están diseñadas por nosotros, no vienen de bacterias. Otras piezas vienen de bacterias no cultivables. Si tienen éxito, el resultado serían plantas transgénicas. Las semillas se venderían en el África subsahariana a un precio razonable o incluso gratis. Estamos metiendo la capacidad de fijar nitrógeno. Es una propiedad metabólica de la planta que no veo yo, que no entendería que tuviera ningún efecto negativo en nada. Producir más con menos es la filosofía del proyecto que germina en esta otra cámara. La clave es generar más raíces laterales y más grandes, plantas preparadas para crecer con menos agua o menos fertilizantes. El fin de nuestra investigación es poder identificar aquellos genes que hagan que las plantas sean capaces de absorber más nutrientes aplicando menos fertilizantes. Entonces, en este caso, en el caso concreto del fosfato, hemos identificado más de 1000 genes que se inducen de nuevo cuando la planta nota que tiene poco fosfato en el medio. Básica en la investigación es esta caja de metacrilato. Simula la siembra natural con las raíces en la oscuridad y los brotes a la luz. La llaman Dark Root y es una exitosa patente de línea. La verdad es que nos ha abierto un abanico de posibilidades, porque la mayor parte de los experimentos, sobre todo de estreses, como es la deficiencia de nitratos, de fosfatos o el exceso de sal, la salinidad, es un estrés que es aditivo al estrés que provoca la luz y se enmascara muchas de las respuestas naturales que deberían ejercer las raíces al estrés. Con el Dark Root compararon raíces desarrolladas con o sin luz e identificaron un nuevo metabolito secundario. Hallada su fórmula química, lo sintetizaron y aplicaron en estas tomateras que empezaron a crecer más rápido. Cuando añadimos este metabolito a las plantas, no tiene ningún efecto secundario y lo único que hace es que forma más raíces laterales y un sistema radicular más grande. Como tiene un sistema radicular más grande, absorbe más nutrientes y más agua, con lo cual podemos bajar la cantidad de agua con la que regamos y bajamos también la cantidad de fertilizantes que le echamos. Ya cuando empiezan a ser más adultas, como tiene un sistema radicular muchísimo más grande,
Estas es con el compuesto o sin el compuesto, y como podéis observar aquí, esta planta ha crecido mucho más. Nuestros estudios hemos estimado que la formación del fruto se acelera casi 2 semanas, con lo cual eso en términos de producción es muy interesante para los agricultores. En el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas trabajan 180 personas, la mayoría científicos, distribuidas en 23 grupos. Es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y del INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Hace 2 años recibió el certificado de excelencia Severo Ochoa. Ahora sus instalaciones cumplen una década en la vanguardia de la biotecnología agroforestal. La población va a incrementarse en el año 2050, la estimación, hasta 9.000 millones de personas, y tenemos que incrementar la producción agrícola de una manera sostenible para poder hacer la vida sobre este planeta sostenible. Y esto además lo tenemos que hacer con menos superficie cultivable, con menos recursos hídricos y con una reducción muy importante de compuestos artificiales que añadimos en nuestros campos de cultivo como fertilizantes y fitosanitarios. Para afrontar este reto, todas las herramientas de biotecnología y todas las herramientas de genéticas son necesarias. ¿Cómo reaccionan las plantas a cambios del medio ambiente? ¿Cómo mejoran su nutrición? La arquitectura de sus raíces, su relación con la microbiota, son preguntas a las que buscan respuestas con la biotecnología y la genómica. En las cámaras climáticas también estudian cómo perciben los patógenos y qué hacen para defenderse. Lo que nosotros tratamos de caracterizar utilizando sistemas modelo como es Arabidopsis thaliana es cuáles son los receptores que están implicados en este proceso de reconocimiento, y además también cuáles son las moléculas que son percibidas por estos receptores. Si identificamos estas moléculas, podemos engañar a las plantas y aplicarle esta molécula, y al aplicar esta molécula la planta va a interpretar que está en presencia de un patógeno y va a activar su sistema de inmunidad. Lo que puede permitir es activar el sistema de resistencia de las plantas y de los cultivos a la carta, y por lo tanto reemplazar el uso de fitosanitarios como fungicidas. Es este un caso de ciencia con sorpresa, porque el proyecto sobre la inmunidad en las plantas ha dado pistas a otros sobre alergias alimentarias en las personas, una muestra de colaboración entre diferentes disciplinas, unidas esta vez por las proteínas. Lo que nosotros inicialmente hicimos fue ver qué era lo que daba alergia, y encontramos que las proteínas que inducen la alergia son las mismas que utilizan las plantas como defensa frente a enfermedades. Desde ese punto comenzamos a purificar proteínas, a ver si tenían algo especial, a ver cómo son reconocidas por nuestro sistema inmune, y en paralelo esas proteínas ahora mismo se están utilizando para desarrollar diferentes dispositivos diagnósticos. Son más de 25 los años que esta investigadora lleva estudiando las alergias, un campo aún con muchas incógnitas a las que este laboratorio aporta una certeza. La única propiedad que todos los alérgenos de plantas tienen es que transportan lípidos. Estos lípidos son los que son especiales. Si hay una proteína que transporta este tipo de lípidos, va a ser reconocido por nuestro organismo como algo extraño y va a inducir alergia. Esta misma proteína sin lípidos no se convertiría en un alérgeno. Con esta experiencia, la Universidad Politécnica de Madrid lidera el proyecto europeo Alert Screening. Busca la detección rápida de alergias alimentarias para tener el diagnóstico cuanto antes. En el proyecto europeo que estamos desarrollando en colaboración con empresas, médicos e ingenieros, lo que se trata es de personalizar el diagnóstico en un método que no va a tardar más de 3-4 horas y que va a ser barato, accesible a todo el mundo. De hecho, se está desarrollando para las alergias, pero en un futuro puede tener otras muchas aplicaciones en diagnóstico de enfermedades. Los laboratorios de proteómica, metabolómica y microscopía confocal, como es esta sala, apoyan a los grupos de investigación. Muchas de las muestras que analizan son examinadas bajo esta potente óptica, una técnica que permite entrar en las células de tejidos y microorganismos. La característica principal es la capacidad de hacer cortes microscópicos, estamos hablando de 100 nanómetros a una micra, son cortes muy finitos que nos permiten hacer como un corte dentro de una célula, de tal manera que tú puedas navegar de arriba a abajo en esa célula y ver dentro
las interacciones que están ocurriendo en esa célula. Esto representa un árbol de especies a partir de muestras metagenómicas. Muestras y laboratorios ceden el testigo a algoritmos y ordenadores en la biología computacional. Es el análisis a gran escala de los datos biológicos y las secuenciaciones masivas de ADN. Las herramientas son terminales conectados a clústeres de alto rendimiento. Es el territorio para la genómica y la metagenómica. El tipo de datos que nos llega a nosotros directamente y con el que empezamos a trabajar tiene esta pinta, son ficheros de texto plano en los cuales la información está muy en crudo, simplemente tenemos trocitos de ADN secuenciado en esta muestra. A partir de aquí nosotros lo que hacemos es procesar estos ficheros, que son ficheros grandísimos, para tratar de poner en orden todos estos reads, se llaman, trocitos de ADN, ponerlos juntos, ensamblarlos y al final tener una secuenciación completa de un genoma o una secuenciación de un metagenoma. Secuencian con estos programas millones de genes y cientos de miles de familias génicas. El foco lo han puesto sobre una fracción de datos desconocidos en metagenómica. De estos genes, una fracción inmensa, estamos hablando en algunos casos de casi el 50% de todos los genes que estamos obteniendo mediante las predicciones computacionales, no tienen parecido con nada de lo que aparece en las bases de datos actuales. Pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente caracterizar o identificar estos genes que son desconocidos o muy remotos a lo que ya se conoce y tratar de inferir su función. Y en ese afán por desentrañar lo pequeño, el conocimiento sigue haciéndose grande en estos laboratorios de vanguardia. Un centro con investigaciones en biotecnología y genómica de plantas preparado para echar raíces en el futuro agroforestal.